Buenos días, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren, a todos los amigos y amigas de este programa de Estrategia de Prensa, a sus productores, a los camarógrafos, a todos los que cada mañana participan en la producción y difusión de este su programa. Gracias por compartir con nosotros estos 30 minutos. Hoy vamos a hablar sobre una patología de interés. Hoy 22 es de abril, hoy estamos a 2 días de la conmemoración de la gesta del 65, 24 de abril, donde hombres y mujeres dominicanos querían el regreso de la Constitución del 63. Dentro de 2 días, la República Dominicana, los dominicanos, estamos conmemorando 65 o 66 años de esa gesta que participaron hombres y mujeres dominicanos y extranjeros, porque ahí habían de otras nacionalidades que participaron en esa gesta tan interesante y que a partir de ahí la República Dominicana dejó de ser lo que era antes del 65. Se divide de antes y después del 65. Pero hoy vamos a hablar de un tema que también modifica la actividad del ser humano, de los seres vivos. Pero hoy nos vamos a referir a lo que es la sacrilegiste versus la ozonoterapia en seres humanos. Si tenemos alguna imagen, señor director, usted puede contribuir. ¿Qué es la sacrilegiste? La sacrilegiste es la inflamación de esa articulación, de la articulación más grande que tiene el ser humano, donde está constituida por el sacro y el ilium. Esa articulación tiene una función fundamental, que es el sostén de las vértebras, esto que ustedes están viendo aquí, el sostén de la vértebra y el soporte de las piernas, extremidades inferiores. Pero lo que ustedes están viendo, un color anaranjado, rojo, es justamente lo que es la sacrilegiste, inflamación de esa articulación, que puede ser derecho e izquierdo, y que hay una predisposición en una serie de condiciones que puede predisponer a que el paciente pueda padecer. Dentro de esos padecimientos que puede predisponer a la persona a padecer sacrilegiste está el sobrepeso, el embarazo, por supuesto, porque cuando la mujer sale embarazada tiende a expandir, a distender toda su estructura pélvica, y eso lo va a predisponer a padecer esta enfermedad. Los trastornos de deformidad de esa articulación también, y algunas enfermedades óseas tienden a predisponer a padecer los pacientes de esta enfermedad. Esta, según estudios de instituciones norteamericanas, es la causa por la cual, la quinta causa por la cual la persona acuden a los médicos en los Estados Unidos. Y cuando usted refleja eso en los trabajos que se han hecho, por ejemplo, en México, también están alrededor del 4.º lugar, el 5.º lugar. En República Dominicana, aunque no se han hecho estudios con la incidencia de esta enfermedad, pero también nosotros vamos a encontrar que esta enfermedad tiene un alto número de frecuencia en la consulta de la medicina general y la gente que acude a las consultas de los médicos por dolor. Algunos autores hablan, como ustedes están viendo ahí, que el dolor lumbar es considerado
el 90% de la población en algún momento va a padecer dolor lumbar, y que la gran mayoría de los dolores lumbares se pueden producir por diferentes causas. Está la hernia discal, la contractura muscular, la osteoartrosis, la artritis, pero que gran cantidad de esos pacientes que padecen de dolores lumbares es por sacroileíste, es decir, inflamación del hueso sacro y el ilio. Esta estructura que ustedes están viendo ahí es el soporte del organismo, es decir, la columna vertebral que puede estar constituida por la vértebra cervicales, la vértebra dorsales o torácica y la vértebra lumbares, que es donde más se producen las hernias y las causantes de dolores lumbares. Y por supuesto el sacro, que algunos lo definen como un hueso que está constituido por 5 o 7 vértebras y que termina en ese huesecito que en República Dominicana en algún momento se puso muy famoso por el pichirrí, que es el cosi, el huesecito de la contextura, como nosotros lo llamamos aquí en República Dominicana. Todas estas estructuras son las que van a estar comprometidas en los dolores lumbares. Por eso hay una enfermedad que se llama los dolores lumbares crónicos, es decir, son enfermedades que el paciente, esto que ustedes están viendo aquí, el sacro, son dolores que se presentan en el individuo con más de 90 días del dolor, es decir, que el individuo haya tenido la enfermedad por más de 90 días, entonces nosotros hablamos de dolores lumbares. Los dolores, como decíamos, lumbares, gran parte de esos dolores se produce por lo que estamos hablando hoy, la sacroileítis. Y la sacroileítis va a presentar diferentes sintomatologías. Lo primero que nosotros vamos a encontrar en esta inflamación del sacro vamos a encontrar dolor, un dolor que se puede localizar en el área del sacro, pero que también nosotros podemos encontrar que ese dolor se puede irradiar tanto hacia la pierna como hacia el abdomen. A veces la paciente o el paciente acude al médico, fundamentalmente las mujeres, y nosotros vamos a encontrar que la paciente manifiesta dolor y el médico puede confundirlo con cualquier proceso inflamatorio pélvico, es decir, una oforitis, una inflamación de las trompas, una inflamación. No, lo que la paciente tiene es una sacroileítis, que es una de las enfermedades que en República Dominicana, particularmente en República Dominicana, no se conoce. Sin embargo, es una enfermedad muy común cuando hacemos los estudios para hacer el diagnóstico, por ejemplo, como la historia clínica, el examen médico y las imágenes que estamos utilizando todos los médicos, porque aquí tenemos el centro de imágenes importante como Puerto Rico, Estados Unidos. Tenemos muy buenos centros de imagen en República Dominicana, y a través de estas imágenes nosotros podemos hacer el diagnóstico más preciso sobre sacroileítis, ya sea una resonancia magnética, ya sea una tomografía, ya sea una radiografía, que es lo primero que la mayoría de los médicos envían a hacer. Por ejemplo, nosotros ya obviamos relativamente la radiografía. Lo que le enviamos a hacer a la paciente es una tomografía, una resonancia, porque la resonancia y la tomografía me van a dar una precisión, mucho mejor precisión del proceso. Entonces, referimos y además le abaratamos el costo al paciente, es decir,
hacerse la radiografía, hacerse la sonografía, hacerse la resonancia, y vamos directamente y hacemos una resonancia o una tomografía, y con esto, con el historial, entonces podemos diagnosticar lo que ustedes están viendo en pantalla, una estructura azul, que es la parte ósea de la anatomía de las pelvis, pero la parte roja es justamente la inflamación que se produce en estos pacientes. Es una enfermedad más común que lo que en República Dominicana se está haciendo el diagnóstico. Tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a los médicos que trabajamos con esto para hacer el diagnóstico, porque nosotros hemos planteado siempre que mientras mejor diagnóstico nosotros hacemos, mejor posibilidad de tratar al paciente. Y cuando tratamos, por ejemplo, este tipo de enfermedad con la técnica que nosotros aplicamos, es preciso, mire, es importantísimo hacer un buen diagnóstico, porque cuando hacemos un buen diagnóstico, pues nosotros vamos a aplicar justamente la técnica correspondiente. Como decíamos ahorita, aquí ustedes están viendo en pantalla, una buena historia clínica, siempre una buena historia clínica, siempre una buena historia clínica. Un examen médico, un estudio de imágenes, y en estos pacientes también debemos hacerle análisis de laboratorio. ¿Por qué una enfermedad osteomuscular como esta, es decir, que tiene que ver con hueso, músculos y tendón, hacemos análisis? Porque hay condiciones, por ejemplo, una infección va a predisponer o va a condicionar a que ese paciente que tenga esa infección en una área cerca de la pelvis puede padecer de la sacroileitis. Por eso entonces nosotros les recomendamos hacerle una serie de análisis de laboratorio, hemograma, perfil lipídico, pruebas hepáticas. Todas las pruebas de rutina, como decimos nosotros los médicos, deben ejecutarse en este paciente para ayudarnos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cómo nosotros abordaríamos al paciente que padece sacroileitis? Nosotros lo abordaríamos. El ozono, ya se sabe por más de 10.000 publicaciones científicas que el ozono se puede infiltrar en la rodilla, en el hombro, en diferentes partes del cuerpo. Está demostrado que el ozono tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio extraordinario. Y recuerden que las causas, la cuarta y la quinta causa, dependiendo del país, en Estados Unidos la quinta, en México la cuarta, de que el individuo acude al médico es justamente por el dolor. Y el ozono es un potente analgésico. Es decir, todo lo que tiene que ver con la modulación, es decir, produce una oxidación, es decir, una inactivación de los metabolitos que producen el dolor. Entonces nosotros, a través de la aplicación del ozono, vamos a eliminar la causa principal por la cual el paciente acude al médico, que es el dolor. Pero también en estos casos se produce inflamación. Y el ozono ha demostrado que es un potente antiinflamatorio. Es decir, las causas fundamentales, es decir, la causa del dolor y la causa de inflamación, que es lo que más le irrita, lo que más le molesta al paciente, son esas dos. Y justamente el ozono le elimina el dolor y le elimina la inflamación. Pero no solamente el ozono se limita a quitarle el dolor y a quitarle la inflamación. Es un efecto a corto y mediano plazo que hace la ozonoterapia. Es decir, el ozono es analgésico y antiinflamatorio en la primera y segunda etapa de la evolución del tratamiento con ozono en los pacientes que tienen enfermedades osteomusculares. Pero una condición que tiene el ozono
que no las tiene ningún medicamento que existe en el mercado. No existe ningún medicamento en el mercado que tenga esas tres condiciones: analgésico, antiinflamatorio y que produzca una regeneración tardía. Recuerden que estos pacientes tienen inflamación, tienen aquí donde ustedes están viendo, en esta pelvis derecha inflamada, el paciente tiene dolor e inflamación. Pero además, en más del 80 al 85% cursa con degeneración, porque esta es una enfermedad que, aunque en algunos estudios que se han hecho en los últimos años, se presenta en jóvenes, esta es una enfermedad que se presenta a partir de los 40 años, con un promedio después de los 55 años. ¿Qué quiere decir dicho eso? Que no solamente vamos a encontrar un dolor e inflamación en la articulación, sino que también vamos a encontrar degeneración en la articulación. Y el ozono es justamente el producto que necesita el paciente que tiene una sacroileitis, es decir, que tiene dolor, que tiene inflamación y que tiene una degeneración de la articulación. El ozono en su etapa tardía, lo que vamos a encontrar es justamente una regeneración de esa articulación. En esta imagen, que aquí estamos viendo, cinco imágenes, nosotros estamos viendo la articulación, el proceso de sacroileitis que se produce en el sacro, en esta articulación. Y vemos en la parte central donde estamos viendo el sacro y cómo nosotros podríamos abordar el paciente con el ozono. Hay una técnica que se está utilizando mucho en Europa y le doy la gracia a la doctora Andrea, la presidenta de la Asociación de Ozonoterapia de Oxígeno y Ozono Española, por esas imágenes, porque esas imágenes son de ella y me permito, por eso la estoy mencionando, porque se ve en España este programa. Gracias por esa imagen. Esas imágenes son de ella, no son del Centro de Ozonoterapia Integral de aquí de Santo Domingo. Son imágenes de ella. Y en Europa utilizan unas técnicas que abordan el paciente. Lo primero es que aplican 2 o 3 cc de anestesia y dejan esa aguja instalada ahí, y luego a estos pacientes se le aplica, por esa misma aguja, se le aplica de 5, 10 o 15, dependiendo el volumen de esa articulación o el peso del paciente, se le aplica ozono. Y en algunos casos ellos están utilizando el plasma enriquecido con plaquetas en la misma aplicación. Ellos están utilizando de 1 a 20 aplicaciones. Nosotros los latinoamericanos y los mexicanos, nosotros tenemos una técnica que nos ha estado dando muchos resultados, que nosotros no estamos utilizando la anestesia, porque nosotros usamos unas agujas especiales que el paciente, porque la anestesia es para que el paciente no sienta el dolor de la infiltración y el volumen de ozono. Cuando el ozono se dispersa en esa estructura, que hay poca musculatura, pues tiende a producir cierto dolor. Cuando nosotros abordamos a este paciente con una aguja número 30, el dolor se minimiza alrededor de un 60 a un 70%. Y entonces, dependiendo la velocidad que apliquemos el ozono, pues el paciente va a sentir molestia. Nosotros siempre hemos dicho a los estudiantes nuestros
que el dolor en la aplicatura del ozono va a depender del volumen del gas que usted está aplicando y la velocidad con que usted lo aplique. Si usted va a poner 10 cc de ozono en un espacio pequeño, pues entonces es posible que al paciente, dependiendo del umbral al dolor que tenga el paciente, le va a molestar un poco. Pero si usted lo aplica despacio, el dolor es mucho menor. Es decir, el volumen y el tiempo que usted va a aplicar el ozono al paciente, eso va a contribuir a que el paciente, en la próxima vez que venga a aplicarse el ozono, venga con más confianza, más seguro, porque no va a sentir el dolor que hay en la aplicatura. Pero recuerden que es importante esto, que el ozono es analgésico, y el hecho de que produzca un poquito de dolor y a los 5 minutos ya ese dolor ha desaparecido, porque él quita el dolor por la cual el paciente acudió al médico y el dolor que puede producir el ozono. La mayoría de mis pacientes, ya sean mujeres, hombres, no se quejan, no se lamentan de lo que es el dolor de la aplicación. Y en conclusión, gracias, señor director, por poner esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué nosotros conseguimos con la aplicación del ozono? Esta es una imagen también de un trabajo que se publicó en España por la doctora Andrea. Nosotros vamos a conseguir primeramente pacientes que por una u otra razón deberían hacerse una cirugía, pero que no pueden porque tienen un sobrepeso, porque la edad no se lo permite o porque tienen otra enfermedad. Nosotros vamos a contribuir que este paciente tenga menos dolor. Mejora la capacidad funcional, por supuesto. Cuando aplicamos la ozonoterapia, se le va a quitar el dolor, la movilidad de ese paciente va a mejorar y el paciente va a poder hacer una serie de actividades que no hacía. Va a recuperar la confianza, va a volver de nuevo. Si practicaba algún deporte, va a volver a practicar ese deporte. Evita el tratamiento quirúrgico, por supuesto, mejora la movilidad, disminución de la importancia del dolor y una recuperación de las actividades sociales. Es recomendable mencionar que esto no produce efectos adversos, es decir, no importa la articulación o el músculo que usted le aplique ozono, usted no va a encontrar que en estos pacientes va a haber efectos secundarios. No existe. Disminución, va a disminuir la cantidad de la utilización de la ingesta de los AINE, los famosos antiinflamatorios y analgésicos. Tiene un costo muy reducido relativamente comparado con un procedimiento médico convencional, quirúrgico, es abismal, es aproximadamente un 10%. Es de fácil aplicación porque es una técnica que se utiliza ambulatoria, es decir, el paciente acude a la consulta y puede trasladarse a su casa en su transporte, puede ir conduciendo, puede ir tomando el metro, tomando carro público, no le va a producir náusea, mareo, tontera. No, el paciente se le aplica el ozono, dura 5 minutos en la camilla y de la camilla se incorpora y puede retirarse a su casa conduciendo. No es molestoso, no produce un dolor que pueda impedir cualquier tipo de actividad. Esa es son de las ventajas. Y decimos que es vuelvo y lo repito, que es uno de los mejores productos que existen. No existe en el mercado un producto que tenga las condiciones que tiene la ozono.
analgésico, antiinflamatorio y regenerador tardío. Es decir, usted se aplique el ozono, por ejemplo, el protocolo que nosotros utilizamos en República Dominicana y la mayoría de los medios que aplicamos ozono en República Dominicana estamos utilizando ese protocolo de 4 a 6 semanas. Aún el paciente no esté recibiendo la terapia de ozono, el ozono le va a regenerar, le va a continuar regenerando esa articulación. Por eso es tan importante la aplicación del ozono. Por eso, y todos los beneficios, porque el ozono no solamente va a mejorar la articulación, sino va a mejorar la calidad de vida del paciente. Hay pacientes que se aplican el ozono para una hernia discal, una sacroileítis, y luego manifiesta, doctor, pero yo me sentía con problemas del sueño y yo veo que estoy mejorando. Es por eso, porque el ozono mejora la calidad de vida. Gracias, señores. Bueno, antes de darle las gracias, vamos a esa promoción. Gracias, señor director. Nosotros estamos en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica, doctor Contreras, que está en la Independencia 603, y que pueden llamar a cualquiera de los teléfonos que aparecen en pantalla, pero fundamentalmente por el que no se está viendo, me pueden llamar 809-258-4744. Repito, mi celular, pueden llamar a cualquier hora, 809-258-4744. Centro Integral de Ozono, doctor Contreras. Gracias y que tengan un maravilloso jueves.